Vayan y preséntense a los sacerdotes, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, está tomado en su capítulo 17, del verso 11 al 19. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús le dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato, alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, queridos hermanos en la fe? Sean bienvenidos una vez más a este su canal de evangelización. Reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia de parte de su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicón. Pidiendo siempre a Dios que los acompañe, que los protege donde quiera que están y que les conceda siempre lo que su buen corazón desee. Hoy el Evangelio nos trae una hermosa enseñanza, un alimento espiritual por el cual nosotros debemos de alimentarnos. El Evangelio nos enseña sobre 10 leprosos. ¿Recuerda usted que la lepra es una enfermedad contagiosa? La lepra es una enfermedad que hacía separar a las familias. Cuando en una familia había una persona enferma de lepra, era separado, lo aislaban de la familia. Fíjese bien, hasta morirse. Era contagiosa y es por eso que tenía que desprenderse, tenía que separarse de sus hijos, de su esposa, de sus padres, de sus hermanos. Se tenía que separar. Y eso es lo que hoy el Señor nos enseña en el Evangelio. Dice Jesús: vayan y preséntense a los sacerdotes. Vayan, ¿ustedes ya fueron? Si no han ido, ¿qué están esperando para ir? Hay muchos que dicen: es que yo no puedo ir con un sacerdote porque él es más pecador que yo. Hay otros que dicen: es que yo no puedo ir al sacerdote porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. La Biblia nos enseña otra enseñanza, que no es la que muchos dicen. Y es por eso, muchos creen como muchos no creen. Hoy nos encontramos con 2 grupos en el Evangelio. Un grupo que cree y otro grupo que no cree. Y eso lo dice las Sagradas Escrituras. Allá en San Juan capítulo 6, verso 64, dice el Señor: pero hay algunos que no creen. Hay algunos que no creen, dice San Juan 6, 64. Y oiga qué dice San Juan 6, 47. Dice: el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Entonces, por eso nos encontramos con 2 grupos en la palabra del Señor, en esta gran enseñanza, por el cual muchos se molestan. A muchos no les gusta escuchar la palabra, se ofenden, se insultan, empiezan a tirar veneno, empiezan a contradecir, a maldecir. Pero ¿qué vamos a hacer si las Sagradas Escrituras lo dicen, nos lo enseña? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué nos queda? ¿Creer o no creer? Una de dos: creer
o no creer, porque San Juan 6:64 dice, pero hay algunos que no creen. Hay algunos que no creen. Por eso en el verso 13 dice, los 10 leprosos, usted ya sabe, los 10 leprosos salen al encuentro de Jesús, van en busca de Jesús para que Él los sanara, para que Él los limpiara, los liberara de esa enfermedad de la lepra. Y la lepra hoy representa el pecado, que para nosotros purificarnos, limpiarnos de esa enfermedad del pecado que es la lepra, necesitamos ir al sacerdote. Lo felicito, me da gusto, es una alegría para mí al saber que muchos van al sacerdote para ser limpiado, para ser purificado de ese pecado que la Biblia lo llama lepra. La lepra lo aísla, la lepra hace que la familia se separe. Lo mismo es el pecado. El pecado es una enfermedad contagiosa que se contagia. Y eso es lo que hoy nos viene a enseñar el Señor. Cuidado, cristianos. Cuidado que nosotros no caigamos en esa cuenta de dejarnos contaminar, de dejarnos llevar por aquellas personas que están con esa enfermedad. Al contrario, hagamos como hicieron aquellas personas con aquel paralítico tendido en una camilla, entre 4 personas lo llevaron. Al contrario, en lugar de dejarnos contaminar, llevemos a los demás para que sean sanados, para que sean limpiados de ese pecado. Cuando a Jesús le llevaron al paralítico, dijo, qué grande es tu fe. Y lo mismo, hoy el Señor nos pide a nosotros que nosotros ayudemos a los enfermos, aquellos que están con esa lepra del pecado, aquellos que viven en los vicios, aquellos que están destruyendo su vida y su cuerpo. Fíjese muy bien, su cuerpo haciéndose cosas, manchando su cuerpo. Es un pecado. Cuando la persona dice que no es pecado, es porque no lo ha encontrado en las Sagradas Escrituras. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué nosotros hacemos cosas con el templo del Espíritu Santo? Que sí es pecado, claro que es pecado. La Biblia lo dice, pero bueno, hoy el Evangelio nos enseña a que nosotros debemos de llevar a aquellos hermanos que están perdidos en las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución, en todas clases de pecado, para que sean sanados. Por eso, fíjese, el Señor dice, de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. 10 leprosos se detuvieron a cierta distancia, no podían acercarse, porque estaba prohibido acercarse a las personas. Por eso se detuvieron a cierta distancia y gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros. Jesús les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Pero ¿por qué hay muchos que dicen que no? No, ¿para qué vamos a ir con un sacerdote si es peor pecador que nosotros? Otros dicen, maldito el hombre que confía en otro hombre, dice Jeremías 17:5. Toman la cita de Jeremías capítulo 17, verso 5, que no lo dice así. Oiga cómo lo dice, así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre. Que confía, dice la Biblia. No dice que confiesa. No dice, maldito el hombre que se confiesa con otro hombre, no lo dice. Aquí dice, maldito el hombre que confía en otro hombre y que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Maldito el que confía. Quiere decir que todos los matrimonios son malditos. Todos aquellos hombres que viven con su mujer son malditos.
Porque si usted no confía con su esposa o con su esposa, entonces ¿por qué usted duerme junto? Si usted no confía en aquel que va manejando el bus, ¿por qué usted se sube en el bus? O sea, lo que se dice no es la enseñanza del Señor. Confiar es diferente a confesar. Eso es lo que hoy el Señor nos enseña. Los envió a los leprosos, a los sacerdotes. Y por eso muchos dicen, ¿cómo voy a ir yo con un sacerdote? La Biblia dice, maldito el que confía. Dice el que confía, no dice el que se confiesa, no lo dice. Entonces, eso es una gran mentira de muchos que van enseñando a otras personas. Jesús lo llegó a decir: fariseos hipócritas, raza de víbora, sepulcros blanqueados, no entran ustedes ni dejan entrar a los demás que quieran hacerlo. Porque ni ellos se confiesan, ni ellos quieren ir al sacerdote, ni dejan que los demás lo hagan. Por eso decía, existen dos grupos: un grupo que confía, un grupo que cree y otro grupo que no cree. Por eso dice, en la tierra ningún hombre tiene poder para perdonar pecados, dicen. Y si vemos que en la Biblia, en San Mateo capítulo 9, San Mateo capítulo 9 en su verso 1 nos habla de aquel paralítico que lo llevaban 4 hombres. Cuando lo presentaron a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Lo que Jesús hizo: tus pecados quedan perdonados. Primero le perdonó sus pecados y después los sanó. ¿Y qué hacemos nosotros con los enfermos? Cuando tenemos un enfermo, ¿qué hacemos? Primero lo llevamos con el médico, primero lo llevamos con el doctor. Y mucha gente está que gasta y que gasta y que gasta mucho dinero. ¿Por qué? Porque primero están confiando con el médico, con el hombre. ¿Y qué hizo este Jesús con este paralítico? Primero lo perdonó. La enseñanza es que nosotros en la enfermedad primero tenemos que buscar al sacerdote. Primero tenemos que buscar para que nos perdone nuestros pecados y después podemos buscar la sanación de la enfermedad. Nosotros al contrario lo hacemos. Primero corremos con un médico, con otro médico y con otro médico y así. Gasta uno y gasta otro y gasta otro dinero. Al revés, al contrario. Por eso hoy el Señor en este ejemplo, en esta enseñanza, cuando le llevan a un paralítico, oiga qué dice del verso 1. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Ahí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Pero si ellos querían que lo sanara de la enfermedad, que lo hiciera parar, no lo llevaron para que lo perdonara sus pecados. Pero Jesús con eso nos enseña que es importante buscar la sanación interior, la sanación del espíritu y después buscar la sanación del cuerpo. Ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaban: qué manera de burlarse de Dios. Qué manera de burlarse de Dios. Ellos decían que Jesús no tenía poder, que Jesús se estaba burlando de ellos. Pero el mismo Evangelio de San Mateo capítulo 28 en su verso 18 dice: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Por eso hizo esa sanación. Por eso lo perdonó. Pero para muchos en ese tiempo era burlarse de Dios. Y no se extrañe, porque lo mismo se está viviendo en nuestro tiempo.
Lo mismo, hoy los fariseos de nuestro tiempo se burlan y dicen, ¿cómo es posible que yo voy a ir a pedir perdón a un hombre pecador peor que yo? ¿Cómo? Dice, la Biblia dice que en la tierra no hay poder para perdonar pecados, que Jesús no dejó a nadie en el poder para perdonar pecados. La Biblia dice que sí. Y porque la Biblia dice que sí, por eso nosotros los católicos, aquellos que creemos y que vamos al sacerdote, vamos porque la Biblia lo dice que sí. Oiga, algunos maestros de la ley pensaron qué manera de burlarse de Dios, pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Lo dice Mateo 28:18. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y por eso aquí Jesús lo dice, levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, oiga, cómo la gente, mire, la gente dice, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. La gente se sorprendió y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Y es por eso que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, San Juan 20 del 21 al 23, nos enseña que Jesús les dejó la autoridad, le dejó el poder a los suyos, a los que Él escogió, a los discípulos, a los que Él preparó. Les deja también la autoridad. Oiga cómo dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así también los envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Ahí está. Como el Padre me envió, así los envío yo, dice, y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados quedarán liberados, y a quienes no, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Y entonces había uno que no estaba con ellos, y él dijo la misma manera de los que dicen hoy muchas personas. Oiga, ¿qué dijo? Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mi dedo en el agujero de los clavos, y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Díganme ustedes si no es lo mismo que hoy se está viviendo en nuestro tiempo, cuando usted se sienta con su familia a enseñar, a compartir lo poco que usted ha aprendido, lo mucho que usted sabe. Cuando usted se sienta a enseñar a su familia, hay muchos que ya no creen en la palabra y son como Tomás. Tomás, uno de los 12, no estaba cuando Jesús llegó con los discípulos, y los demás compañeros le dijeron, hemos visto al Señor. Pero ¿qué dijo Tomás? Hasta que no vea la marca de los clavos, hasta que no lo vea, no creeré, dice. Y oiga, ¿qué pasó después? Y es por eso que la iglesia sigue enseñando. La iglesia
sigue llevando esta semilla, sigue sembrando esta semilla de la palabra de Dios a todos aquellos que quieran recibirlo. La tarea, el trabajo del predicador es sembrarlo. Lo demás se encarga al Señor. Dios se encarga de lo demás. El trabajo de nosotros es sembrar en la familia, sembrar esa semilla. Y es por eso, oiga, ¿qué es lo que hizo el Señor? ¿Qué le dijo a Tomás? Oiga, 8 días después los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu mano y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. ¿Qué hizo Tomás? Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Felices son los católicos que sin ver han creído. Mas aquellos que no creen, que necesitan todavía ver para creer. Por eso el Señor le dijo: vayan. Jesús les respondió: vayan y preséntense a los sacerdotes. Dichoso, feliz es aquel hombre o aquella mujer o aquellos jóvenes que van a presentarse al sacerdote. Sí hay poder, Mateo lo ha dicho. En San Mateo 9:8, sí hay poder. La gente se alegró, se maravilló al ver que Jesús le dio el poder a los hombres. San Juan lo dice 20:21 al 23. Así como Jesús fue enviado, así los envió él también a los suyos. Pero cuando ellos se fueron, cuando ellos empezaron a predicar, le predicaron a su mismo compañero. Y dijo Tomás: no, hasta que yo no lo veo, no lo creeré. Y por eso Jesús dice, oiga, Jesús replicó: crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Usted es feliz cuando usted va a creer. Cuando usted le va a creer al Señor. Pero cuando usted le cree a un hombre, usted es un creyón. Y si usted le cree a Cristo, usted es un creyente. ¿De dónde vinieron los protestantes si no de la Iglesia Católica? Católico ignorante, seguro protestante. ¿De dónde salieron? Sino de la Iglesia Católica. Ellos se confesaban. Ellos buscaban al sacerdote antes y iban a limpiarse, a purificarse. Pero ¿qué pasa ahora? Ya no lo quieren hacer porque se han dejado enseñar. Ellos se purificaban buscando al sacerdote. Por eso en el Antiguo Testamento, fíjese bien, en Levítico capítulo 14. Levítico capítulo 14 nos enseña, dice que para purificarse tenemos que ir al sacerdote. Eso era la ley. Levítico 14:1 dice así: Yahvé habló a Moisés y le dijo: esta es la ley para el día de la purificación. Esta es la ley para el día de la purificación del leproso, cuando lo lleven al sacerdote. ¿Cómo puede decir usted que se va a confesar directamente con Dios cuando el mismo Señor ha dejado a sus embajadores, 2 Corintios 5:18, ha dejado a sus ayudantes, ha dejado a sus embajadores en la tierra para reconciliar al mundo con Dios? ¿Cómo pueden decir tantas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué los protestantes no se confiesan? Porque no tienen sacerdote. Así de fácil, no tienen sacerdote. ¿Y con quién lo van a hacer? Por eso dicen ellos: yo me confieso directamente con Dios. O allá en la pata de un palo dicen: pues ¿cómo lo van a hacer si ellos no tienen sacerdote?
La iglesia que tiene a los embajadores de Jesucristo es la iglesia católica. Por eso dice Yahvé habló a Moisés y le dijo: esta es la ley para el día de la purificación del leproso, cuando lo lleven al sacerdote. Levítico 14:1. Y por eso los protestantes antes se purificaban, se confesaban, porque todo protestante salió de la iglesia católica. Era católico. Aunque duela, porque sí duele. Duele cuando le llaman protestante, porque protestan en contra de la doctrina de Jesucristo. Cuando en las Sagradas Escrituras está que el Señor sí dejó poder en la tierra, dejó hombres, le dio la autoridad y ha dicho: preséntense a los sacerdotes. Y por eso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, en su verso 18, dice: los que habían creído se confesaron. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Hechos capítulo 19, verso 18, dice así, de esta manera. Pablo, Hechos 19, 18. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Los que habían aceptado la fe, los que habían creído en el Señor, los que habían creído en la enseñanza, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Entonces, ¿por qué dicen que no hay que confesarse con un hombre? ¿Por qué dicen? Si la Biblia lo dice, en Primera de Juan capítulo 1, verso 18 dice: el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Primera de Juan capítulo 1, verso 8 dice así: si decimos que no tenemos pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, porque hoy hay muchos que dicen: con que creas en tu corazón y confiesas con tu labio que Jesús es el Señor, ya eres salvo, ya no eres pecador, ya te salvaste. ¿Y qué dice Primera de Juan 1:8? Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Eso dice el Señor en Primera de Juan, capítulo 1, en su verso 8. Por eso dice: ocultar nuestros pecados no nos conduce a nada. Proverbios 28, 13. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Cuando usted dice que no tiene pecado, ¿qué pasa? Lo está ocultando porque no quiere confesarlo, porque no está en el grupo de los que creen, no está en el grupo de los católicos, que ellos sí le creen a Cristo, le creen a su palabra, fíjese bien. Y es por eso que el Señor hoy nos enseña a que nosotros debemos buscar. Aquel que dice que no, hay que confesarse, que es un pecador, esa persona peca contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, verso 32 dice así, de esta manera: para los que calumnian al Espíritu, para los que dicen que el sacerdote no puede perdonar, sí, lo acabamos de leer, San Juan 20, 21 al 23. Cuando Jesús sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo.
Ahí es cuando el sacerdote ya puede perdonar. Un sacerdote solo no lo puede hacer. Pero si tiene el Espíritu Santo, claro que sí. Jesús sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes descarguen de sus pecados quedarán liberados. Y a quienes se lo retengan quedarán retenidos sin perdonar. Por eso dice Mateo 12:32, dice así: al que calumnie al Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. ¿Lo volvemos a leer? Dice, al que calumnia al Hijo del Hombre, se le perdonará. Usted puede cometer cualquier clase de pecado, si lo confiesa, se le perdonará. Oiga, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Usted puede leer en Isaías 1:18, cuando Yahvé dice, vengan para que arreglemos cuenta, aunque tus pecados sean colorados, quedarán como blanca nieve. Por eso dice, al que calumnia al Hijo del Hombre, se le perdonará. Cualquier pecado que usted cometa en la tierra tiene perdón, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. ¿Cuál es ese pecado? No creer al Espíritu Santo, estar en contra del Espíritu Santo. Cuando Jesús sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen de sus pecados quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen se quedarán sin perdonar. Esto es de fe. Esta enseñanza es solamente para los que tienen fe, para los que estudian la palabra. No obligamos a nadie. El que quiera aceptar, el que quiera creer, está bien. Y el que no lo quiera creer, está bien. Seguimos siendo amigos. Esta es la enseñanza que hoy el Señor nos da a cada uno de nosotros. Por eso Jesús lo dice claramente. Y Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Por nuestra fe nos llegaremos un día nosotros a la salvación, por nuestra fe. Pero si usted no tiene fe, eso ya es cosa suyo de usted. La invitación es para que nosotros vayamos al sacerdote. Y gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Que Dios los bendiga. Que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee, invitándolo siempre a los que no están suscritos a suscribirse, activar la campanita y dejarnos un me gusta, para que esta semilla pueda llegar a muchas partes del mundo entero. Nos vemos hasta el día de mañana, si el Señor así lo permite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.